Vamos a leer en esta noche la lectura. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a ver desde los versículos 4 hasta el versículo 9. 2, 4 al 9. Muy bien. ¿Por qué no lo leemos todos juntos, hermanos? Que se escuche fuerte la lectura de esta noche. Todos juntos. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Oremos. Padre, necesitamos que usted hable a nuestras vidas en esta noche, Señor, a través de su preciosa palabra una vez más. Gracias, Señor, porque en esta noche vemos ejemplos tan buenos, Señor, de cómo usted libra al justo que confía en usted. Padre, bendiga a su pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, tomen asiento y vamos a entrar en este tema. Hoy vamos a ver el rescate, el plan de rescate de Dios, el plan de rescate de Dios. Recuerde que Pedro está hablando a un grupo de creyentes. Ese es el contexto en que se escribe Segunda de Pedro. Es una carta a creyentes. Entonces, cuando hablo de rescate, aunque vamos a ver al final una aplicación personal, por supuesto, del rescate de Jesucristo, pero quiero que usted y yo estemos una vez más animados y con esperanza hacia el futuro, especialmente, hermanos, ya que vivimos en una sociedad que, si vemos todo lo que está pasando alrededor, si solamente nos enfocamos en lo que el mundo está, es muy triste, es terrible, realmente es aterrador para el futuro, ¿verdad? Vemos cada día parece ser que hay amenazas de guerra. Los Estados Unidos está siendo visto muy débil hoy en día. Hombres que nunca se habían realmente atrevido, como Putin, y ahora vemos en la China poderes grandes que están probando un poquito a este país. Y están demostrando como en Corea del Norte su fuerza nuclear y tantas cosas. Si uno se pone a pensar en eso, uno dice: no, hombre, en cualquier momento esto va a reventar, ¿verdad? Así como anoche estuvieron reventando los cohetes, ¿verdad? Por ahí, ¿vieron? Uno dice: ¿y qué va a pasar? ¿Qué si Rusia quiere atacar y si Corea del Norte quisiera? Hermanos, es terrible lo que el mundo pinta, ¿verdad? Aparte de que en nuestra cultura está un espíritu satánico que quieren confundir a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos. Quieren forzar a nuestras generaciones a creer en su agenda, en lo que ellos dicen que es correcto o lo que es malo, de acuerdo a su criterio y no de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor nos da hoy una esperanza de que Él puede, aún en esta generación, rescatar al creyente. Y nos da algunos ejemplos en esta noche que podemos usar en esta noche y salir animados, porque el futuro, hermanos, del creyente está súper bueno, ¿sí? El futuro del creyente. Nosotros vivimos mirando hacia el futuro, y el futuro lo conocemos bien. Es el Señor que siempre gana, ¿verdad? Es Dios que está en su trono y siempre gana. Ahora, este pasaje en 2 de Pedro 2, 4 al 9, para muchos puede ser un poco confuso.
Y si usted no tiene cuidado, usted puede meterse a buscar cosas que realmente no hay respuestas para ellas, ni tampoco es el punto de Pedro hacernos mirar hacia cosas diferentes. Pero lo que tenemos aquí desde el versículo 4 hasta el versículo 9 es un hilo de pensamiento que el propósito de Pedro es ahí, como dice en el versículo 9, usa estos ejemplos que menciona del 4 al 8 y al 9 acaba con su punto diciendo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ese es el punto de por qué Pedro menciona estos ejemplos que vamos a ver ahorita. Así que tenga cuidado que no se vaya como muchos buscando cosas que realmente no son el punto principal. Por ejemplo, en estos versículos siempre hay una palabrita pequeña que tiene mucho poder y eso es la palabra sí. ¿Sí? Esa palabra sí en estos versículos habla de una condición, está hablando de, en paréntesis, algún ejemplo. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y ahí muchos dicen, caray, ¿y cuáles son los ángeles que pecaron, verdad? Y se van a un tema que se pierden buscando los ángeles que pecaron. Y hay muchos que realmente no llegan a un acuerdo, no se sabe, esa es la verdad, no se sabe realmente con certeza quiénes eran. Pero no es el punto, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, y si no perdonó al mundo antiguo, y si condenó dice ahí en el versículo 6, por destrucción a las ciudades de Sodoma, si son ejemplos. Si esto no lo hizo Dios, es porque, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Quiero que en primer lugar veamos una advertencia de Dios, un recordatorio de Dios, podríamos decir, para nosotros en esta noche. Y esto es que Él castiga al que no le obedece. Dios sigue siendo un Dios santo, un Dios de fuego. Dios es un Dios que la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Dios en nuestros tiempos ha mandado que todos le obedezcan a través del Señor Jesucristo. Dice así, guarde su lugar ahí, vamos a los primeros versículos del libro de Hebreos, Hebreos está un poquito atrás, si usted busca en su Biblia hacia atrás en Hebreos. Por cierto, ¿cuántos tienen sus Biblias en esta noche? Levante su Biblia, a ver, la espada. Los que no las trajeron, ahorita les vamos a agarrar entre todos. No es cierto. Ok, es bueno tener una, si no la tiene, déjeme saber, le regalamos una. Es bueno estudiarla y tenerla y anotar en ella. Es bueno, hermanos, no pierda esa costumbre, ok. No digo que es pecado no tenerla. Si usted no la trajo en el día de hoy, no se preocupe, ok. Dios le va a perdonar todavía, ok. Hebreos capítulo 1, vamos a los primeros versículos de Hebreos capítulo 1, porque ahí nos menciona el escritor, igual dándonos algunos ejemplos, y el punto es que Dios, hermanos, todavía nos recuerda que hay un castigo para los que no le obedezcan, y lo ha hecho tan claro Dios. En Hebreos capítulo 1, vamos a empezar desde el versículo 1, dice de esta manera, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien. Primero, ¿Dios ha hablado? Sí, Dios ha hablado. ¿Dios habla? Todavía habla. ¿Cómo? Dice aquí en el primer versículo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Dice por los profetas. Y luego dice en el versículo 2, en estos postreros días o últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Es que Dios no me habla, nunca lo he escuchado decirme, hey, despierta, ¿verdad, Pedrito? Hey, aquí estoy. No, nunca me ha caído un texto, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma
de su sustancia. Y quien, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, por ese pago que Él hizo en la cruz. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, Jesucristo está por encima de todos, incluyendo el ángel más poderoso que hubiera. Él está por encima y Dios ha hablado por medio de Él. ¿Qué cosas ha dicho Dios por medio del Señor Jesucristo? Bueno, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo habló a través de Dios y todo aquel que no obedece a su voz tendrá un castigo. No es que Dios quiera, como algunos ven a Dios como un Dios caprichoso que a cualquiera le cae el rayo, ¿verdad? No, Dios es muy paciente. Mire, regresemos a 2 de Pedro capítulo 2. Por favor, vamos a ir por estos ejemplos de que Dios sí castiga a los que lo rechazan, a los que no le obedecen. En primer lugar, tenemos un ejemplo de unos ángeles que pecaron. En el versículo 4 de 2 de Pedro 2 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Quiénes fueron estos ángeles? Y muchos ahí se van y se pierden. Ahora, estos ángeles, algunos dicen, eran aquellos que vemos en Génesis 6, que se metieron con las mujeres y según algunos dicen, tuvieron hijos que eran los gigantes, los Nefalín. La verdad es que no sabemos. No sabemos. Judas, en el pequeño libro de Judas, en el versículo 6, porque solamente tiene un capítulo, está adelantito después de 2 de Pedro a la derecha, gira a la derecha y siga antes que choque con Apocalipsis. Ahí en Judas, escoja el capítulo que usted quiera, ¿ok? Encontramos aquí que menciona algunos ángeles caídos. A ver, vamos a ver en los 6, gracias. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Allí en Primera de Pedro capítulo 3 hablamos de esto un poquito más. Si usted quisiera mirar atrás las grabaciones, hablé de esto en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, cuando estuvimos ahí. En el versículo 19 dice también, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces menciona a algunos espíritus, a algunos ángeles caídos. No sabemos por seguridad. Ahora, no pierda el punto, porque el punto es, dice Pedro, regresemos a 2 de Pedro 2, dice Pedro, si Dios no perdonó a estos seres, ¿quién crees que eres que tú te vas a escapar? Ese es el punto. ¿Quién crees que eres ser humano que desobedeces a Dios? Dios tarde o temprano va a juzgarnos. El segundo ejemplo que tenemos es en el versículo 5 de 2 de Pedro 2. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La Biblia nos habla acerca de esto. En Génesis 6, en los versículos 5 al 7, mire la condición, porque yo creo, hermanos, que nosotros, porque así lo dijo el Señor Jesucristo, que sería el fin como en los días de Noé. En los días de Noé, escuche esto, en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, así eran los días de Noé. Lo vamos a leer. Génesis 6 es el primer libro de la Biblia. Nos habla de la creación de Dios, cómo Dios creó al mundo. Y luego el pecado entró al mundo y ya para este momento que llegamos a Génesis 6, pues el hombre
había querido, ¿verdad?, hacer de lo suyo, y siguieron estas generaciones ya con el pecado. Dice en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y Dios lo hizo. Dios acabó con toda esa generación, ese mundo antiguo, como dice 2 de Pedro 2, 5. Y muchos, cuando ven estas historias, dicen: qué terrible es Dios, o yo no puedo entender cómo un Dios que dice que es amoroso puede hacer eso. Perdemos el enfoque otra vez, que Dios, a pesar de estos versículos, en el versículo 8 menciona a Noé. Y dice en el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. Y Dios en su gracia salvó a Noé y a su familia, 8 en total. Y el número 8 en la Biblia significa comienzo nuevo. Y así fue. Noé comenzó de nuevo, Dios con Noé, pero no antes de destruir con diluvio a todo el mundo. Hermanos, cuando la Biblia dice a todo el mundo, es todo el mundo. Tanto que la Biblia nos dice en Génesis que las montañas más altas de la tierra fueron tapadas. Las aguas llegaron hasta ahí. Las aguas de los cielos, tanto como las aguas de las profundidades. Usted puede ver las evidencias hoy en día de este diluvio por todas partes en el mundo. ¿Y sabe lo que el mundo piensa cuando ven, han descubierto fósiles, ¿verdad?, de animales que estaban en pleno movimiento, han sido preservados tan bien? Dicen: ¿cómo? No entendemos cómo fue preservado. Tuvo que haber sido algo tan repentino. Y es pruebas del diluvio que Dios usó para destruir al mundo. Y Dios dice: si no perdonó a ese mundo antiguo, Él va a castigar a todo aquel que no le obedezca. Un ejemplo más ahí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo en los que habían de vivir impíamente. Estas dos ciudades fueron destruidas por fuego que descendió del cielo. El día de hoy usted puede buscar Sodoma y Gomorra. El otro día yo estaba viendo un video tan aterrador realmente, de donde creen que es Sodoma y Gomorra, porque ahí han descubierto, y solo ahí en esa área todavía químicos, estas bolas de químicos que si usted ahí mismo los prende en fuego, se prenden, las sufre. Y la Biblia dice que estas dos ciudades fueron destruidas por su perversión y particularmente el pecado de la homosexualidad. Ahora, hoy en día eso no es muy popular, porque hoy en día la gente habla de la tolerancia, que debe haber tolerancia, pero ¿sabe qué, hermanos? Olvidemos esta idea de lo que el mundo quiere enseñarnos de la tolerancia. Yo voto, ¿verdad?, para que haya mejor temor de Dios en el mundo que tolerancia, porque algún día Dios nos va a traer a juicio a todos. Y la Biblia nos dice en Génesis 19, 5 y 6, lo puede leer usted, pero llegan estos ángeles a la casa de Lot, y Lot los mete, y dice que ahí mismo, dice que los hombres de la ciudad, desde el pequeño hasta el más grande, escuche bien, para que vea qué tan pervertidos estaban en estas ciudades. Van al Lot, tocan la puerta y dicen: saca a los hombres, y usan una frase: para conocerlos. La misma frase que dice cuando
cuando Adán conoce a Eva y dice, y concibe a Caín. Esa palabra conocer no es de que, hola, ¿cómo estás? Te voy a conocer. Está hablando del acto sexual. Y toda la ciudad estaba queriendo sacar a esos hombres para abusar de ellos. Imagínense. Y Dios los destruyó. Dios los destruyó, pero salvó a Lot. Salvó a Lot, hermanos. Y es más, a algunos no les gustan esas historias del Antiguo Testamento y dicen, gracias por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento está, ahora ya no usamos el Antiguo Testamento. Ese es otro Dios. Ese es un Dios antiguo y un Dios que no amaba y no toleraba y tantas cosas. Y Jesús era de amor y Jesús era un hombre de tolerancia y tanto eso. Miren lo que Jesús dijo acerca de estas ciudades en Lucas capítulo 17, en el versículo 29. Lucas capítulo 17, versículo 29, y vamos a ver hasta el versículo 32. Lucas 19, 29 al 32. Estos versículos nos dicen lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Si su Biblia tiene como la mía las letras rojas del Señor, está el Señor hablando. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo así mismo no vuelva atrás. Y luego da esta advertencia: acordaos de la mujer de Lot. El Señor Jesucristo mencionó y confirmó exactamente lo que Dios dijo en Génesis, lo que hizo en Génesis. Y Jesús no dijo, es que Dios fue muy fuerte con ellos, y hoy es diferente. No. Digo, acuérdense de las consecuencias de desobedecer a Dios. Ahora, no espérese, porque si solamente hablamos de esto, bueno, el mundo se va a ir de peor en peor, ¿verdad? ¿Qué de nosotros? La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Amados hermanos, estamos viviendo en un mundo donde ya nuestro mundo ha sembrado bastante maldad. Es hasta increíble pensar de que hubiera en el tiempo de Lot gente mala tanto como para que Dios dijera, hasta ahí, llegué al límite. Hasta ahorita, hermanos, Dios ha tenido misericordia. Mucha misericordia. Y Dios es un Dios de paciencia y misericordia. Hay historias en la Biblia donde todos los pueblos, como en las ciudades estas, por ejemplo, los amonitas fueron uno de los pueblos que cuando los hijos de Israel llegaron a un momento donde ya tenían ejército, Dios los mandó a destruirlos a todos. A todos, desde el más pequeño, estamos hablando, hermanos, desde los bebés, todos fueron destruidos. Y dice la gente, pero qué terrible, ¿cómo se atreven a matar a bebés? Lo que no ven es que Dios esperó 400 años hasta que se cumpliera esa palabra. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, pero Dios es un Dios que llega al momento donde tiene su límite. Ese es el recordatorio de Dios y es aterrador en muchas maneras. Quiero que veamos ahora en la siguiente parte, regresemos a 2 de Pedro, veamos el plan de rescate de Dios. Un plan de rescate, hermanos, que es emocionante. Un plan de rescate que nos debe llenar de esperanza como creyentes. En el versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación
a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Miren, no hay nada más emotivo, quizás, no sé si es la palabra correcta o emocionante, que ver cuando estos hombres que son paramédicos o que son bomberos, entrar, correr, literalmente correr a un edificio que se está quemando y se está cayendo y entrar a rescatar a esas personas. Yo recuerdo de niño en el 2001, estaba en la escuela cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Y era niño, no lo entendí muy bien, pero parece ser que cada año que viene, que pasa ese aniversario, siempre me llama la atención recordar lo que sucedió y lo que más me hace sentir pesar y a la vez emociones mixtas de gozo, de orgullo por esas personas, son aquellos bomberos que entraron a esas torres y salieron, rescataron a varios, salieron y luego volvieron a entrar y entraban y salían hasta que esas torres literalmente cayeron sobre ellos y murieron ahí. Me recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, que no hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por sus amigos. Y hay muchos ejemplos. Y qué alegría hay cuando son rescatados, ¿no? Esas personas que cada año tienen su aniversario y recuerdan y mencionan a aquellos héroes, están llenos de alegría y de agradecimiento por haber sido rescatados. A mí me gustan esas historias. Les quiero compartir dos de ellas. Hermano Romeo, si nos puedes ayudar, hermano, vamos a poner, ¿se acuerdan de esta imagen de unos mineros chilenos? Estos hombres, hermanos, en el 2010 fueron rescatados. 33 de ellos rescatados después de haber estado 68 días atrapados en esas minas. ¿Sí ven la cara? No, ¿verdad? Ni podemos imaginarnos, ¿verdad? La alegría. Algo interesante que me llamó la atención de esta historia es cómo los rescatistas hicieron un hoyo, solamente un hoyo para poder comunicarse con ellos mientras los estaban rescatando. Y la comunicación para mantenerlos alertas, con esperanza, o sea, no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí. Y una de las cosas que hacían es que les permitieron a ellos comunicarse a través de ese hoyo con sus familiares por medio de llamadas. Solamente escuchar la voz de sus familiares y que ellos dijeran, estoy bien, pronto vamos a salir, esa esperanza. Pero finalmente, el día de ser rescatados es algo que ni podemos imaginar, al menos que usted sea uno de esos 33, puede entenderlo, ¿verdad? Otra imagen que vamos a poner, esta está en blanco y negro porque es muy vieja. Híjole, se hizo muy feíta ahí, pero ustedes lo pueden buscar. Hay una historia durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, cuando ya la guerra estaba ya por terminar, realmente ya había terminado, pero Japón seguía ahí. Y Japón tenía un montón de prisioneros en un campamento. Y cuando se estaba acabando la guerra, los japoneses lo que estaban haciendo es que estaban matando a todos, no los dejaban con vida. Y se estaba escuchando que lo que el japonés estaba haciendo es prácticamente, como ya habían perdido, matar a todos los prisioneros porque ya querían, ¿verdad? Como la última solución, ya algo vamos a hacer, pues matemos a los prisioneros. Algo inmoral y satánico, digo yo. Pero hubo un campamento donde un grupo de
no eran realmente un equipo de rescate, pero eran un grupo de soldados. Hicieron un plan de entrar al campamento y era un plan suicidio, decían muchos. Muchos les decían, es un plan que más probable es que mueran todos que salgan con alguien vivo ahí. Pero esos hombres héroes se esforzaron y la imagen no se ve bien, no sé por qué se hizo muy fea, pero ustedes búsquenlo en línea, como 500 hombres fueron rescatados ese día. Y qué emoción, ¿no? Qué emoción saber que hay momentos, y hay muchos momentos así. Pero hermanos, el rescate, el ser rescatado es para una persona, literalmente los cambia. Miren lo que Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2, regresemos por favor y veamos estos 3 ejemplos de los que fueron librados. En primer lugar tenemos el ejemplo del justo, de Noé en el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Noé y su familia fueron rescatados. Ahora, todos pudieron haber sido rescatados. La verdad es que Dios mandó a Noé a predicar y Dios esperó 120 años todavía para que uno se arrepintiera. Todos podían entrar, pero no creyeron. Y entonces Noé fue librado. ¿Sí? Fue librado él con su esposa y sus 3 hijos y sus 3 esposas. El segundo ejemplo que nos da Pedro es el justo Lot. Y cuando menciona a Lot aquí, nosotros si no conociéramos esta parte, por eso es importante entender que el Antiguo Testamento respalda el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento respalda el Antiguo Testamento. Son dos, ¿verdad? El mismo autor es Dios. Y Pedro nos da un poco de detalles a la vida de Lot y nos dice que aunque Lot se separó de su tío Abraham y se fue, dice que se fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, se fue alejando hasta que llegó y entró y estaba dentro viviendo en la ciudad. Pero encontramos algo que nos dice Pedro acerca del justo Lot. Dice en el versículo 7, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice en el versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot, hermanos, aunque vivía en una ciudad tan perversa, Lot, nos dice Pedro, que era primero justo, que su alma era afligida al ver y a escuchar. Hermanos, yo no creo que Lot era un rebelde que fue a Sodoma, porque aquí nos dice claramente la Biblia que Lot no estaba participando con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y si podemos tomar algo positivo de la vida de Lot, aunque él se metió en estas ciudades y sabemos que tuvo consecuencias, porque después de que fueron rescatados, sus hijas simplemente hicieron lo que ellas habían aprendido estando en Sodoma y Gomorra. Pero Lot, si podemos hablar de algo positivo de Lot, es que él no se conformó a lo que estaba viendo y escuchando, no participó su alma porque él era justo, era salvo. Su alma, él había creído en el Dios de Israel, de Abraham, ¿verdad? El padre de Israel. Lot había aprendido de su tío y él, aunque él estaba ahí adentro, dice la Biblia, nos dice que su alma no estaba satisfecha. Estaba conformado. Y sabe, hermanos, nosotros como cristianos vivimos de alguna manera y no tenemos nosotros realmente ahora sí que no hay mucho que podemos hacer de vivir en una sociedad perversa como la de Lot en Sodoma y Gomorra. Estamos rodeados, lo que escuchamos y lo que vemos a diario es perversión, esa es la verdad. Usted ni se puede meter en las redes sociales
porque algo le va a salir inapropiado. Hoy en día usted no puede mirar una película hasta hoy. Antes recuerdo que todavía las películas que eran PG-13, todavía esas películas había modestia, había cierta vergüenza. Hoy en día una película de PG-13 para los jóvenes, dicen los niños, como estas todo, hoy en día los superhéroes que han salido y tantas, dice, bueno, son, ¿verdad?, superhéroes, son de caricaturas incluso, y dice, son de niños, tenga cuidado. Por hay cosas ahí que dicen y hacen que son vergonzosos. Y hoy en día no se puede ni ver un partido porque salen cosas vergonzosas aún en los comerciales. Y aunque vivimos en eso, ¿sabe qué, hermanos? No podemos hacer mucho, no. Pues usted, al menos que usted sea, ¿verdad?, como algunos que están haciendo sus propias películas y hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad?, ya hay mejores películas cristianas, ¿verdad? Ya, algunos que se acuerdan de niños buscando películas cristianas, era triste, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe dónde está el problema? Cuando nosotros los creyentes empezamos a ver las cosas de este mundo y no nos molesta en absoluto. No nos incomoda ver una mujer semidesnuda, si no es que desnuda en alguna escena. No nos pasa nada si vemos una escena explícita, ¿verdad?, en las películas o en los programas que vemos. Si vemos desnudez, si escuchamos que la película lo único que hacen es maldecir a cada rato, son puras malas palabras. Es una de las razones por qué no me gustan ver películas mexicanas. Puras malas palabras. Pareciera que cada otra palabra es una maldición. Y el otro día estábamos con mi esposa, creo que fue el sábado en la noche. Estábamos con mi suegra. No, fue el domingo en la noche, porque ya el lunes ella salía. Entonces el domingo en la noche estábamos ahí juntos, disfrutando a mi suegra un rato ahí hablando y con las niñas. Y mi esposa dice, vamos a ver una película de la India María. Son películas bien viejitas, hermano. Y ahí nos estamos, ¿verdad?, riendo de las más viejitas. Pero ya una se cambió a una ya más moderna, ya estamos hablando de los 80. Perversión. Y si uno se queda ahí, si no le da coraje, si no le da vergüenza, debería de darnos algo de vergüenza. Debería incomodarte, hermanos, cuando estás, ay, vamos a ver la pelea. ¿Y qué salen ahí entre cada round? Si no son unas mujeres encueradas. No pasa nada. No te incomoda. No haces nada en absoluto. ¿Me explico? Hermanos, se quedó callado. Pero es que es la verdad. Cuando nosotros los cristianos, si nosotros, el pueblo de Dios, no nos avergüenza, hermanos, no habrá esperanza para el perdido. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare. Dios está hablando a su pueblo. Si nosotros nos humillamos, nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces Dios oirá de los cielos, sanará nuestra tierra. Es dependiendo de cómo el cristiano vive en este mundo, que ya sea que sea la luz del mundo como el Señor mandó, o se mezcla con el mundo igual de oscuro. Ahí depende si Dios todavía va a sanar nuestra tierra un poco. Esperar todavía. Ojalá que Dios tuviera misericordia un poquito más. Porque la verdad es que estamos en cualquier momento de ser juzgados. Y va a venir un día donde ya no va a haber más. El pastor Landa, no, usted no se preocupe. Va a llegar un día donde usted va a venir a la iglesia, si es que todavía está el edificio aquí, y ya no va a estar predicando de esto. Ya no le va a incomodar. ¿Por qué? Porque la iglesia no estará.
La iglesia no va a estar cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, la novia, se irá a la iglesia. Imagínense el día que el rapto venga, el Señor venga por la iglesia y desaparezca todo aquel que tenga temor de Dios. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a decir eso no es correcto? ¿Usted cree que habrá esperanza, no, Señor? La Biblia nos dice que después de que la iglesia es tomada, el Señor va a entregar a todo el mundo a creer las mentiras del anticristo. Algunas personas creen, después me pongo bien. Ya cuando vea que todos se fueron, voy a decir, ay, sí, es cierto, me voy a arrepentir. Lo siento, pero no creo que va a ser así, de acuerdo a la palabra de Dios. Las películas, ¿verdad?, de aquellas que te has quedado atrás, enseñan eso, pero la verdad es que la Biblia dice que cuando el engañador venga, el anticristo, va a engañar a todos. Ahí ya no va a haber cristianos, solo perdidos. Pero Dios rescató a Lot. Y hay uno tercero que está ahí, que Dios rescata. No sé si lo notaron. A ver, leámoslo. Dice ahí, sabe el Señor, en el versículo 5, Noé, versículo 7, Lot. No hay un tercero. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando, verdad? ¿Se acuerda de quién está escribiendo esta carta? Pedro. ¿Cuántas veces fue librado Pedro? Pedro está escribiendo, hermanos, por eso me encanta la palabra de Dios, cómo Dios usa a cada hombre con su personalidad distinta para escribir y todo lo que ellos pasaron para escribir de estos temas. Pedro no está escribiendo el versículo 9 donde dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. No lo está escribiendo simplemente porque está ahí como robot, de su mano se le está moviendo y escribiendo. Y es Dios escribiéndolo. No, Dios está usando su experiencia personal para poder aplicarlo a la verdad divina que Dios le está dando. En Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31, usted va a acordar cuando Pedro fue rescatado. Mateo 14, 30 al 31, ¿se acuerdan de esto? Dice la Biblia así en Mateo 14, 30 al 31. Mateo 14, 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Está hablando de Pedro. ¿Se acuerdan cuando él dice en el versículo 29? El Señor le dice, ven y desciende Pedro y camina sobre las aguas. En el versículo 30 dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces nos sentimos nosotros así. Los creyentes que Dios dice, camina. Y tomamos el primer paso de fe. Para algunos es, voy a ir entre semana a la iglesia. Aunque me sienta cansado, aunque tenga tanto que hacer, voy a ir. Para otros es tomar ese paso de fe de, voy a dar mi diezmo. ¿Cuánto es? No, el 10%. 10%. Ay, a ver, $900, 90. Tengo que dar $90. Ay, ay, ay. Para otros es, voy a enseñar, me han pedido enseñar a los niños. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Es un paso de fe. Y cuando uno lo toma, ahí va el primero, ¿verdad? Ay, pues ahí voy. Se imagina Pedro ahí caminando sobre las aguas y eso, ¿verdad? Ni se lo cree. O sea, es algo que ni se espera. O sea, no es natural. Yo haciendo eso, yo haciendo estos actos, o sea, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y empieza a caminar y toma otro paso y ahí va, ya enseñó su segunda clase y le fue más o menos, ¿verdad? Ahí con los niños y luego viene algún hermano por ahí y le dice, hermano, hiciste mal. Y la tormenta.
Empieza alguien por ahí a mencionar, oh sí, esos diezmos se los echa a la bolsa el pastor. Es lo que creen. Hermanos, hay tantas cosas que vienen a nuestra vida y nos van a hacer dudar del Señor. Pedro se acuerda que fue el Señor Jesús que cuando él clamó a Jesús, asió de él. Lo levantó, lo salvó. ¿Se acuerdan de aquella vez también cuando en Hechos 12 Pedro había sido arrestado por predicar el nombre de Cristo precisamente? Y él está en una cárcel. Y a este hombre Herodes le había gustado que la verdad, complacer al pueblo, porque había acabado de matar a espada a Jacobo. Entonces el pueblo se alegró, los religiosos judíos, ¿verdad? Todos estaban, ay, finalmente uno de esos fanáticos ya está muerto. Qué bueno, hasta algunos dieron gracias a Dios, ¿verdad? Y luego dicen, pues, les gustó, arréstenme a Pedro. Y ahí está, Pedro arrestado, y su destino va a ser lo mismo, morir. Y en Hechos 12 nos dice la historia que la iglesia empezó a orar por Pedro y fue un ángel de Dios que entró a la cárcel donde estaba Pedro, y dice la Biblia en Hechos 12:7 que todavía, ¿verdad?, el ángel le tiene que picar las costillas para que se despierte, ¿verdad? Pedro tan preocupado que estaba, ¿verdad?, bien dormido. O quizás Pedro era como algunos de nosotros que cuando dormimos caemos como piedra, por eso Pedro, ¿verdad? Bueno, y uno se queda ahí noqueado, ¿verdad? Pero el ángel dijo, ven, párate. Le dice, párate, y dice que las cadenas se le cayeron y caminó Pedro, pensando que era un sueño. El ángel lo guió y lo salvó. Pedro era un ejemplo, literal ejemplo. Todos sabían, los que estaban leyendo estas cartas, no, pues Pedro, sí es cierto. Pedro tiene mucho sentido lo que Pedro escribe, amén, en otras palabras, cuando dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Hermanos, lo que quiero hacerle ver en este momento de este plan de rescate de Dios es que cuando nosotros caemos en tentación, ¿verdad? O enfrentamos la tentación, más bien, cuando nosotros somos tentados ya sea a pecado, o somos tentados a desconfiar de Dios, o cuando estamos desanimados, o lo que sea, hermanos, nuestra vida, así como la de Lot, así como la de Noé y así como la de Pedro, son un ejemplo vivo y real para que otros vean en usted aquella fe que tanto predicamos. Pablo dice, ustedes son mis cartas. Ustedes son el ejemplo, lo que yo les he enseñado. Si alguien quiere saber quién es Pablo, que lo vean en aquellos que han aprendido de mí, en el ejemplo de ellos. Y esa influencia, hermanos, que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas es de transformarnos de tal manera que el mundo pueda ver que hay esperanza. Que nuestros hijos en nuestra familia puedan ver a un padre que se levanta y busca a Dios y que no cualquier cosa lo desanima. Aquel padre que guía a su familia a pesar de los obstáculos, a pesar aún dentro de la iglesia de tantos malos ejemplos, a pesar de desánimos y batallas, que el padre se levante y guíe a sus hijos para que sus hijos crezcan viendo un héroe de fe. Y no inconstancia, que es lo que normalmente ven nuestros hijos. Hipocresía. Porque si hay alguien que nos conoce muy bien, son aquellos nuestros hijos. Usted le puede mentir al pastor, puede mentir a la iglesia, pero a sus hijos no le miente. Y si hay una razón por la cual debemos de buscar que el Señor nos transforme, es para que la siguiente generación que está, hermanos, siguiendo nuestras pisadas, sea rescatada. Porque hay muchos que se están perdiendo por el ejemplo que nosotros estamos dando. Quiero terminar con esta aplicación final, y esto es que el Señor Jesús vino a rescatarte.
En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que el Señor vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Esa palabra salvar es rescatar. Y todos necesitamos ser rescatados de dos peligros eminentes. Y el primero es la paga del pecado. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que el Señor nos ha rescatado, hermanos, del dominio, del poder de las tinieblas, y nos ha traído, transportado al reino del Hijo, en quien tenemos perdón de pecados. Necesitamos reconocer que necesitamos ser rescatados. Escuché la historia de unos niños que estaban escribiendo, como cada año hacen muchos niños que creen en el Santa Claus, ¿verdad? Algunos que creen en dice mi papá, el Panza Claus, ¿verdad? Santa Claus. Y una carta que un niño escribió decía: querido Santa, hay 3 niños que viven en mi casa, ¿verdad? Juan tiene 2 años, David tiene 4 años y Pedro tiene 7 años. Juan es bueno de vez en cuando. David es bueno de vez en cuando también. Y Pedro es bueno todo el tiempo. Y firma: yo soy Pedro, ¿verdad? Y algunos pensamos: ay, yo no soy tan malo. Yo veo a Juanito allá, él sí es malo. Aquel, ¿verdad? Ese. Pero no sé si hay esperanza para una persona como esa. Ese sí, pastor, vaya a predicarle, ¿verdad? A ese sí, vaya a orar por ese sí lo necesita. Pues yo, no, es que nadie es perfecto. Pero pues yo tampoco he matado a nadie. ¿Qué nos dice eso? Que no estamos buscando quien nos rescate. Pero cuando entendemos la verdad de Dios, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Cuando entendemos que todos, me incluye a mí, ahí cambia la cosa. Yo necesito un Salvador. Y todos tenemos que llegar a ese momento. Y si usted tiene hijos, hermanos, ore por ellos. Ahorita quizás están pequeños, pero ore para que algún día lleguen ellos a creer personalmente en esa verdad, que necesitan ser salvos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan de ese juguetito? No sé si algunos lo jugaron, está lleno como de arena o algo. Y es un cuadrito así, tiene dos circulitos donde usted los sacude y queda en blanca la pantalla y usted empieza a dibujar, ¿verdad? Y es difícil, es difícil. Si usted manipula bien las rueditas, porque si usted mueve va una línea derecha, ¿verdad? Ya sea vertical o horizontal. Y si usted aprendió ahí a obrar bien ahí, a jugarlo bien, usted podía hacer círculos y caras y tantas cosas, y algunos se hicieron famosos con eso. Pero cuando usted se equivoca, ¿verdad? Usted lo sacude y empecemos de nuevo. Dios, a través del Señor Jesucristo, vino a buscarnos y a rescatarnos y perdonarnos nuestros pecados para hacer así, hermanos, sacudir el pecado y la muerte y darnos a nosotros esperanza de que hay perdón de pecados, y ahí los arroja al mar el Señor. Necesitamos ser rescatados del pecado y necesitamos ser rescatados del temor que tenemos a la muerte. Todos tenemos algún temor de la muerte. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo no solamente nos hizo un camino para ser perdonados, pero también quitó el temor a la muerte. La Biblia lo dice así en Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Yo se lo voy a leer, no tiene que ir ahí si no quiere anotarlo quizás. En Hebreos 2, 14 dice de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, dice ahí, a servidumbre. En otras palabras, la muerte tenía poder sobre nosotros, el temor a la muerte que muchas veces nos consume.
Esto sucede muy a menudo cuando alguien muere en la familia. Y llegamos ahí al ataúd, ¿verdad? Y ahí está el difunto y uno dice, qué corta es la vida. Y uno piensa muchas cosas cuando ve a una persona ahí sin vida. Hasta, ¿cuándo moriré yo? Y déjeme decirle que si usted piensa en la muerte y usted está pensando, ojalá que no me muera. Oh, ay, no. Y constantemente, y ahí va manejando. Ojalá que no me estrelle y me muera. Y ojalá que no me dé cáncer y me muera. Y ojalá que esto, hermanos. Hay muchas personas consumidas con el temor a la muerte. El salmista dice ahí en Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es no temerle a la muerte. Y si usted ha sido rescatado por Jesucristo, usted no debe temer la muerte, hermanos. Si Dios nos quiere aquí 20 años, no va a haber nada que le pase o que quieran hacer en contra de usted que va a detener que Dios cumpla su voluntad. Igual, si Dios ya dijo solamente este número de años y pues cae en 2025, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo le va a hacer para alargar su vida? No puede. ¿Sabe lo que debemos hacer? Como dijo Moisés, es que debemos de nosotros aprender a contar, a valorar nuestros días. Deberíamos de nosotros valorar cada día que nos da y quizás vivirlo, hermanos, como si fuera el último día de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? Si usted ha sido rescatado, usted lo que va a querer es poder contar a otros cómo usted fue rescatado. Imagínense esos mineros peruanos, cómo ellos salieron de ahí, todos con quien se topan. ¿Cuál es su mensaje de ellos? ¿Para qué viven ellos? Si no es para contar de cómo fueron rescatados. ¿Y cuántos días estuviste ahí? 68. No te creo, sí. ¿Y cómo le hiciste? Y cuentan una y otra de cómo fueron rescatados. ¿Sabe cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es hacer eso mismo para con el mundo perdido. Contarles de cuando el Señor nos rescató, cuando nos salvó, cuando el Señor me salvó de ese mundo completamente perverso y me perdonó. Esas son las buenas nuevas. Dios nos amó tanto que Él ha organizado una búsqueda, un plan de rescate para ti. Él mismo descendió del cielo en la persona del Señor Jesucristo para librarte. Hay muchas personas que rescatan y ahí se acaba. Pero el Señor Jesucristo no, Él no solamente nos rescata, sino que Él a diario prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Escuché la historia de un abuelo. Los abuelos tienen, ¿verdad?, un don especial, y eso es apapachar a los nietos, ¿sí? Alguien dijo que el premio que Dios le dio a los abuelos son los nietos. El premio de no haber asesinado a sus hijos. Y viven para apapacharlos. Y escuché la historia de un abuelo que fue a visitar a su pequeñito y se había portado mal. Y su mamá lo había puesto, ¿verdad?, castigado, y tenía que quedarse en una cosita que le había puesto ahí. Y llega el abuelo y pues todo nieto quiere correr a los brazos del abuelo y no te muevas de ahí. Tú no vas a salir en ningún momento, tú estás castigado. Y papá, ni lo toques, ni te atreves a levantarlo, está castigado. El abuelo está sufriendo ahí, está pensando, ¿qué hago? Y le duele el corazón, pero tiene que obedecer. Y está pensando y pensando. Cuando ve la hija que el abuelo se mete también al castigo donde está el hijo, el nieto.
¿Cuánto tiempo te falta? Le dice, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a estar hasta que tú salgas. ¿Sabe qué es lo que Dios hizo con nosotros cuando nos rescató? Dios nos vio en perdición, nos vio completamente sin esperanza. Dios descendió y en la cruz Él pagó nuestro castigo. Tomó en sí. No dejes un día más para venir a Jesús y ser rescatado si no lo has hecho. Y nosotros como cristianos, no vivamos la vida mal agradecidos. Contemos de cómo el Señor nos ha rescatado y aún nos rescata de tantas cosas a diario. Esa es la esperanza que tenemos.